El ceremonial. Howard Phillips Lovecraft. Versión libre. Los demonios hacen que lo que no es se presente, sin embargo, a los ojos de los hombres como si existieran. Me encontraba lejos de casa y caminaba fascinado por el encanto del mar oriental. Caía la tarde cuando lo oí por primera vez, estrellándose contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que lo tenía. Yo estaba al otro lado del monte, donde los sauces recortaban sus siluetas sobre un cielo cuajado de tempranas estrellas. Mis padres me habían pedido venir a la vieja ciudad. Así pues proseguí la marcha en medio del abismo de nieve por un camino que parecía remontarse hasta el Aldebarán, tembloroso entre los árboles, para luego descender a la antiquísima ciudad donde jamás había estado, pero en la que tantas veces he soñado. Era el día del invierno, que los hombres llaman ahora Navidad, aunque sepan que ya se celebraba cuando aún no existía Belén, Babilonia, ni Memphis, ni incluso la propia humanidad. Era el día del invierno, y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza, mantenedora del ceremonial de tiempos pasados, el cual había ordenado celebrar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cada 100 años, para que nunca se olvidaran los secretos del mundo originario. Era la mía una raza vieja, extraña, de gente solapada y furtiva, procedente de los jardines del sur, hablante de una lengua distinta a la de los pescadores de ojos azules, y ahora estaba esparcida por el planeta, y únicamente se reunía a compartir rituales incomprensibles para cualquier otro ser viviente. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo como ordenaba la tradición. Al coronar la cuesta del monte, dominé la vista de Kingsport, nevado y adormecido, con su laberinto de calles abruptas, serpenteando por la colina, hasta donde se alza el centro del poblado y su extraña iglesia. Una infinidad de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles. Las alas grises del tiempo parecían cernerse sobre los tejados. El mar rompía contra los muelles miserables. Aquel mar del cual emergió nuestra raza en tiempos inmemoriales. Traía conmigo un plano del poblado y sabía dónde encontrar la casa de los míos. Ahí sería reconocido y me darían acogida, pues la tradición del pueblo posee una vida muy larga. Apresuré el paso. Aún servía el antiguo plano, y no tropecé con dificultades. Sin embargo, en Arkham me habían mentido respecto a la existencia de tranvías, pues ni trazas vi de ellos, pero me alegré de tener que caminar y así ver el poblado. Estaba ansioso de llamar a la puerta de los míos, en la 7ª casa de Green Lane, que databa de 1650. Había luces en el interior, y como pude apreciar a través de la vidriera de rombos de la ventana, todo se conservaba como antaño. El piso superior se inclinaba hacia él de frente, formando casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban limpios de nieve. Era un escenario singular, pero me gustaba, y me hubiera parecido encantador si hubiera visto pisadas en la nieve, gente en la calle, ventanas iluminadas. Al golpear la puerta con la aldaba de hierro, me sentí invadido de repentina alarma. Esta aumentó cuando se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, y me estremecí porque no había escuchado pasos en el interior. Pero el miedo pasó. El anciano que me recibió tenía rostro afable. Me dio a entender por señas que era mudo y escribió, con un punzón sobre una tablilla de cera, una antigua frase de bienvenida. Me señaló la sala baja iluminada por las velas. El mobiliario recio y escaso era del siglo XVII. Me llamaron la atención la chimenea apagada y una rueca sobre la cual se afanaba una vieja ataviada con ropas holgadas y bonete de paño. No me gustaba nada de cuanto veía.
Mi temor fue en aumento porque cuanto más miraba el rostro suave del anciano, más repugnante me parecía su tersura. No pestañeaba y su color se parecía demasiado al de la cera. Llegué a convencerme de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Sus flojas manos escribieron en la tablilla que yo debía esperar un rato antes de ser conducido a donde iba a celebrarse el ceremonial. Me señaló una silla y un montón de libros y salió de la estancia. Observé los viejos volúmenes, entre ellos estaba el terrible Sadducismus Triumpatus de 1681, la espantosa Demonolatría impresa en 1595 y el peor de todos, el incalifable Necronomicon del loco Abdul al-Hazred. Era este un libro del cual había oído cosas monstruosas. Tanto aquella gente como los libros despertaban en mí una impresión morbosa e inquieta, pero consciente de haber sido convocado para cumplir la tradición. Esperaba hallar cosas peregrinas y me dispuse a leer. No tardé en darme cuenta de que la lectura del impío Necronomicon me encogía el corazón, me desazonaba. Al fin el viejo reloj dio las 11. El anciano sacó de un cofre un par de capas con capuchas. Se puso una y envolvió con la otra a la mujer de la rueca. Después tomó el Necronomicon y me hizo señas de seguirlo. Salimos a la tenebrosa red de callejuelas, y Sirio vio la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgía de todas las puertas para formar una monstruosa procesión que fue recorriendo los callejones bordeados de casas leprosas, y atravesó plazas y atrios, y los faroles compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías en medio de la multitud silenciosa, empujando por codos de una blandura sobrenatural, estrujado por cuerpos anormalmente fofos, y sin embargo seguía sin ver un rostro ni oír una voz. La columna espectral ascendió hasta la inmensa iglesia. Esperé a que todos terminaran de cruzar el pórtico antes de traspasar yo el umbral y adentrarme con los demás en el templo rebosante y oscuro. Me volví a mirar el exterior y de pronto sentí un escalofrío sobre aquella nieve. Para mi asombro, no descubrí ni una huella de pies, ni siquiera de los míos. En el interior de la iglesia todos se dirigían desde las naves laterales hacia una abertura al pie del púlpito, y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido. Hice lo mismo y comencé a bajar por los gastados peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante. La procesión era enorme, y ver a esa gente rebullendo dentro de aquel sepulcro venerable me pareció en verdad horrible. El suelo de la cripta tenía otra abertura, por la que también se deslizó la multitud, y pronto todos nos encontramos descendiendo por una abominable escalera de caracol, húmeda y de un olor muy peculiar, que se hundía en las entrañas de la tierra. Después de un descenso interminable, vi unos pasadizos laterales, como impías catacumbas, de los cuales emanaba un hedor acre e insoportable. Seguramente estábamos por debajo de Kingsport, y me horrorizaba pensar en la antigüedad de aquella población infestada, socavada por los subterráneos corrompidos. Luego vi el cárdeno resplandor de una luz débil, y oí el insidioso, y escuché el insidioso murmullo de aguas tenebrosas. Sentí un nuevo escalofrío. Ojalá ninguno de mis antepasados hubiera exigido mi presencia para aquel rito. Los peldaños se acabaron y percibí el acento de una flauta. Súbitamente se abrió ante mí el paisaje de un mundo interior, una inmensa costa fungosa, iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un río aceitoso que emanaba de unos abismos espantables e insospechados, e iba a fundirse en las cimas negras del océano inmemorial. Desfallecido contemplé aquel averno profano, su leproso resplandor y aguas mucilaginosas. La multitud formó un semicírculo en torno a la columna ígnea. Era el rito de invierno, más antiguo que la humanidad. Y en aquella gruta vi cómo adoraban la nauseabunda columna de fuego, arrojando al agua puñados de viscosa vegetación. Y también vi un bulto amorfo
que tocaba la flauta, y mientras tañía la criatura monstruosa, me pareció percibir unas notas distintas en la fétida oscuridad. Pero más espanto me causaba la columna de fuego, porque no producía calor, sino lo contrario de la vida y la corrupción. El anciano, mi guía, se colocó junto a la horrible llama verdosa y ejecutó unos rígidos ademanes rituales. Levantó encima de su cabeza aquel detestable Necronomicon. Yo también tomé parte en todas las reverencias. Después, el viejo hizo una señal al flautista, y éste varió el tono, provocando con ello un horror inimaginable e inesperado. Poco me faltó para desplomarme dominado por un espanto procedente no de este mundo, sino de los espacios enloquecedores que se abren entre las estrellas. En la negrura inconcebible fue apareciendo una horda de mansos e híbridos seres alados. No eran cuervos, ni topos, ni buarros, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en putrefacción. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con sus alas membranosas. Las figuras encapuchadas los montaron a horcadas y se alejaron cabalgando hacia unos pozos donde venenosos manantiales alimentan las negras cataratas. Me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias. El anciano sacó su tablilla y punzón para comunicarme que yo era el delegado de aquellos antepasados míos, fundadores del rito del día del invierno, y estaba decretada mi participación. Como yo aún dudaba, el viejo extrajo de sus ropas un sello y un reloj con las armas de mi familia, en prueba de la verdad de aquella revelación. La prueba resultaba espantosa, pues yo sabía que aquel reloj fue enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. El anciano echó atrás la capucha para mostrarme el parecido familiar de su rostro, pero yo seguí inmóvil, convencido de que solo era una máscara. Dos bestias nos aguardaban impacientes. Una de ellas comenzó a moverse y el viejo la detuvo, con un movimiento rápido que le desprendió la máscara de donde debía haber tenido la cabeza. Y entonces, al contemplar aquella pesadilla interpuesta entre la escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo del río aceitoso, aquel jugo pútrido de las entrañas terrestres, antes de que mis locos chillidos pudiesen hacer caer sobre mí las horribles legiones de cadáveres que aquellos oscuros abismos pestilentes ocultaban. En el hospital me dijeron que me habían hallado al amanecer en el muelle de Kingsport, medio helado y aferrándome a un madero. No hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos, nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama moderno. Las calles vibraban con el estrépito de coches y tranvías. Me insistieron que esto era Kingsport. No lo pude negar. Después me trasladaron a otro hospital en Arkham, donde para curarme de mi psicosis me facilitaron un ejemplar del Necronomicon, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Así fue como volví a leer el espantoso capítulo aquel, y me horrorizó doblemente, pues lo que ahí leía lo había visto y presenciado. Tan solo transcribiré un párrafo. Lo demás es demasiado aterrador. Las cavernas inferiores son insondables para los ojos que ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita sea la tierra donde los pensamientos fallecidos viven reencarnados una existencia nueva y singular, y maldita sea el alma que no habita ningún cerebro. Sabiamente dijo Ibn Sakabat: bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado. Y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas. Pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar su envoltura de carne, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla, y se hacen monstruosas para infestarla. En secreto se excavan inmensas galerías donde debían bastar los pozos de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse.